Algo que no sé cuánto de azar tiene, sino mucho más de ciencia, y que parece, en principio, no estar funcionando de la manera que es, de la mejor manera que es el programa económico, porque tenemos una nueva suba de la tasa en pesos. Entonces eso genera preguntas a los pequeños y medianos ahorristas, si qué hacer, si es un momento para apostar al plazo fijo, qué pasa con los créditos, hay que comprar dólares. Bueno, son un montón de aristas que se pueden abrir, y nosotros hemos convocado a la economista María Castiglione para charlar con nosotros. María, buenos días, el placer de saludarla. Aquí Rebeca y Gabriel van a conversar con usted. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo andás, María? Tanto tiempo, ¿qué dice? Bien, todo bien, con mucho trabajo, como te imaginarás. La verdad que año bravo para los economistas, ¿no? Bueno, yo diría desde que trabajo de esto desde hace muchos años, te diría por lo menos 25 años, la norma ha sido más la crisis que la tranquilidad, ¿no? Así que no es novedad, no es la primera vez que lo pasamos. Perdón, no tiene nada que ver con el tema por el que te convocamos, pero ¿hablás con colegas de otros países? Sí. Y de economías, ponele, más estancas o más estancas en cuanto a la tranquilidad, me refiero. Más estable, la mayoría son estables, o sea, la mayoría de los países del mundo todos tienen sus problemas y desafíos, pero han logrado algo que Argentina no logró nunca, que es la estabilidad macroeconómica, es decir, que preguntarnos por el tipo de cambio y la inflación y la continuidad de políticas económicas no sea una pregunta entre los agentes económicos, entre la gente, entre los que tienen que emprender, ¿no? Y eso Argentina no lo logró nunca prácticamente. O sea, tuvimos una ventana en la convertibilidad, pero finalmente terminó mal. Y cuando uno mira por qué terminó mal en Argentina, siempre los programas de estabilización, el Plan Austral, en los 80, el Plan Primavera, la convertibilidad, incluso el programa de Macri, fue siempre hay una respuesta, que lo dicen incluso los papers, que es el problema fiscal. Es decir, Argentina como Estado, con esa idea del Estado presente, ha aumentado el tamaño del Estado, pero sobre todo ha tenido siempre déficit fiscal. En el kirchnerismo fue peor porque además ese déficit se dio con un tamaño de Estado gigantesco, ¿no? Como porcentaje del PBI. Uh-huh. Claro, se mide como porcentaje del PBI, ¿no? Y ha pasado de un 25%, o sea, un cuarto del tamaño. ¿Por qué lo medimos como porcentaje del PBI? Porque es el valor agregado, la riqueza que se genera cada año en la economía, ¿no? Pasó de ser 25% a más del 40%. Es un Estado gigante, pero que del otro lado tampoco está brindando los servicios que justifiquen semejante gasto, ¿no? No es que tenemos una salud pública de primer nivel. La educación se gasta mucho, pero se gasta mal, ¿no? Infraestructura, o sea, donde mires, tampoco está ocurriendo. Entonces eso genera una doble, digamos, un doble conflicto. Y además, como es deficitario y hemos incumplido los contratos, cambiado las reglas de juego tantas veces, el mercado de crédito no está disponible, y por lo tanto lo que ha hecho el kirchnerismo, sobre todo en el último gobierno, pero en el último Cristina también, es pedirle pesos al Banco Central, o sea, endeudarse contra el Banco Central y la contracara esa emisión de pesos que la gente no quiere, o sea, una inflación alta, y eso hace imposible que la economía pueda crecer. Bien. Y es lo que vemos viendo, ¿no? Desde 2011 que la economía no crece. Por eso, cuando vos dijiste al principio el tema del programa económico, es muy complicado resolver tantos años de en tan poco estancamiento, de crisis, claro, y además porque otros países que han tenido desafíos económicos, otros economistas, equipos económicos en otros países, tienen instrumentos, más formas de poder hacerlo. Uno dice, bueno, quiero pagarle más a los jubilados, bueno, si no puedo seguir aumentando impuestos o quiero bajar impuestos, tengo el mercado de crédito, o sea, me puedo endeudar. La mayoría de nuestros vecinos tienen ese instrumento, de hecho ahora tienen déficit fiscal, pero lo pueden hacer porque no han roto contratos, porque han cumplido y porque además tienen un costo bajo justamente por eso para poder hacerlo. Argentina no tiene esa posibilidad. Y porque tienen credibilidad, ¿no? Y han cumplido con sus compromisos. Ahora, entonces, María, hay dos méritos grandes de esta administración. En principio, una, corregir el déficit, y la otra, corregirlo también achicando el Estado. Totalmente de acuerdo. Y te agregaría otras. Haber arreglado las herencias sin los manotazos, o sea, una hiperinflación que te licúe, que nos deja, digamos, a todos los argentinos patas para arriba, peor de lo que estábamos. Y después decir, bueno, ya está, todo licuado, los ingresos destruidos, arranco de cero. No, eso tiene un costo altísimo en el camino. Sin haber hecho manotazos como Plan Bonex,
o reestructurados deuda convulsivamente, como hizo incluso Alberto Fernández apenas asumió, ¿no? Con Guzmán. Esas cosas son pan para hoy, hambre para mañana. De hecho, los vencimientos de deuda que está empezando a afrontar el gobierno, de lo que tanto habla el mercado, son los bonos que se reestructuraron en el 2020, ¿no? Bien. Así que sí, eso es un mérito grande, y además, y acá te agregaría algo más. Sí. La dinámica de la economía llevaba a que ya nos olvidamos lo que era el 2023, o muchos se olvidan, o quieren hacer que la gente se olvide, pero había desabastecimiento. En parte había un problema muy grande, que es que cuando Massa asumió como ministro de Economía, decretó en ese cepo terrible, no solo que había que pedir autorización para importar, sino también que a los proveedores hay que pagarles 6 meses, con 6 meses más de demora, y eso acumuló una deuda con importadores tremenda, con lo cual eran muchísimos los problemas. O sea, un banco central que no tenía dólares, pero que además debía a aquellos que les había autorizado importar muchos dólares, y una cantidad de pesos gigantesca, que era la que fruto de la emisión, digamos, permanente por el déficit fiscal, pero las emisiones pasadas, que eran esas famosas pasivos remunerados, ¿no? Que impedían, porque si uno soltaba todo eso, no sabíamos ni a dónde iba el tipo de cambio, ni a dónde se iban los precios, y obviamente la gente no quería pesos, sobraban los pesos por todos lados. Entonces eso es complicado para poder resolver. Dicho esto, con todo el programa económico el año pasado se logró, después de unos primeros 2 o 3 meses donde la actividad seguía cayendo, una recuperación de la actividad económica que fue mucho más rápida de la que todos creían, obviamente despareja, no igual en todos los sectores, pero de la mano de, además, una baja de la inflación, incluso cuando se corrigieron tarifas y se soltaron todos los controles de precios. Eso obviamente fue muy bueno, se redujo la brecha cambiaria, después se salió del cepo recién este año, pero la actividad económica, producto de toda esta especulación sobre el tipo de cambio, sobre qué iba a pasar con las elecciones, cómo iban a seguir las reformas que el año pasado el gobierno había logrado pasar por el Congreso, pese a su debilidad. Y yo diría acá, no importa el culpable, tema por ahí, hay posturas políticas del gobierno, que el mismo gobierno reconoció que fueron por ahí muy tal vez agresivas con los que habían sido sus aliados, los aliados que también por cuestiones políticas votaron con el kirchnerismo ampliar el gasto público, aumentar el déficit, que no hay cómo financiarlo. Muchas señales que llevaron a que esto generara ruido, esa que vos planteaste al principio, ¿no? Volatilidad, dolarización de la gente, suba de tasas de interés, y sobre todo una actitud cautelosa de aquellos que sí llegan a fin de mes, porque habrá gente que le cuesta llegar a fin de mes, por supuesto que sí la hay y la sigue habiendo a pesar de que bajó la pobreza, pero esa gente está en una actitud de wait and see, como decir, esperando, ¿qué hago? ¿Compro dólares? ¿Pongo no consumo? A ver qué va a pasar. Tal cual. ¿Qué va a pasar después del 26 de octubre? No se hace toda una película. Y creo que acá hay un punto importante. Más allá del resultado electoral, te diría, en cualquier caso, el gobierno va a lograr más bancas en el Congreso, claro, con alianza en las provincias con el PRO, con el radicalismo. Si logra el tercio, yo diría acá, es como que logra destrabar o por ahí anular la posibilidad de juicio político, está más firme frente a los DNUs, pero obviamente necesita recomponer, y yo creo que ya arrancó esa recomposición de los acuerdos con la mayoría de los gobernadores que habían firmado el Pacto de Mayo el año pasado, que son claves para volver a discutir las reformas que Argentina necesita urgentemente. Que son las que viene anunciando de alguna manera el presidente. Pero, María, me parece interesante, adoro, realmente adoro la gente que me aporta matices. Y me gusta mucho más cuando no tengo razón, cuando me convencen de que estoy equivocado. Es raro, pero me da más placer eso que tener razón. Entonces quiero... Está muy bien, a ver, sobre todo si pensás negativamente. Claro, pero a ver... Y los miedos de los argentinos después de tantos fracasos son totalmente lógicos, ¿no? Déjame que te argumente 2 o 3 cosas donde yo creo que el programa económico dejó de ser sostenible y sustentable. Para que vos me corrijas, dame cátedra y si podés llenarme a goles, mejor. Yo analizo lo siguiente. A ver, como bueno, tuviste para mí el mejor diciembre de los últimos 20 años. El que pasó pues fue realmente muy tranquilo, no hubo especulación de ningún tipo. Y después de ahí hay una sucesión de hechos, de errores, si querés, políticos o económicos, que no sé cuál encarajina más a cuál, pero centrémonos en lo económico. Desarme del EFI para mí es un error, porque obviamente todos esos pesos iban a ir al dólar en un país que sigue teniendo voracidad por los dólares, por una cuestión cultural. Apostar a un mensaje positivo y de credibilidad o de certidumbre con abrir el cepo, con el diario del lunes, me parece también un error. No haber comprado más reservas cuando el famoso está barato, comprá campeón,
Y después, en esto, si 2 veces te tienen que ayudar en 4 meses, corregime, da cátedra. Está muy bueno todo tu planteo, porque son las preguntas que hay todo el tiempo, ¿no? Por supuesto. Y vuelvo a decir, vuelvo al primer punto. Cada vez que los economistas, y obviamente el que está manejando el equipo económico, la economía argentina, el equipo económico, por supuesto que analiza todas las posibilidades, uno tiene que mirar los desafíos que hay, el punto de partida y las herramientas y las alternativas. Cada decisión tiene un costo y un beneficio. No hay alternativas, digamos, obvias, superadoras a las opciones, ¿no? Entonces, vamos una por una. El tema de las LEFIs, ¿qué eran las LEFIs? Eran esos instrumentos que eran el resabio, lo último que quedaba de esa cantidad de pesos gigantesca que se había acumulado de financiamientos del déficit fiscal que había emitido el gobierno anterior. De los años. Claro, todo lo que fue el brutal déficit fiscal que se financió con emisión monetaria, porque obviamente no había acceso de ningún tipo al mercado de capitales, ¿no? O sea, nadie le quería prestar algo al gobierno que no paraba de gastar, ¿no? Que no tenía un horizonte y que aparte, digamos, su track record como deudor fue malísimo. El mismo gobierno que reestructuró la deuda, ¿no? Alberto Fernández, ¿no? O sea, a pocos meses de asumir. Y que eso estaba desechado. Esas LEFIs terminaron siendo como un buffer, los únicos pesos que fueron quedando, porque otros se fueron reconvirtiendo en deuda del Tesoro. El Tesoro se hizo cargo porque era en realidad el verdadero deudor y no el Banco Central. Y muchos argumentan, no, es mejor digamos, endeudarse con el Banco Central y no con el FMI o con el mercado. No, porque en realidad lo que estás diciendo es que esa deuda la paguen los argentinos y sobre todo los que menos tienen con inflación, y si hay inflación es imposible crecer, no hay crédito y no hay planificación. O sea, es el punto de partida, no es la condición suficiente, pero es necesaria, ¿no? Dicho esto, las LEFIs, en realidad, si había demanda de dólares de los argentinos, como vos decís, sin cepo para las personas, esas LEFIs se transforman automáticamente en pesos líquidos y esos pesos líquidos podían ir al dólar. Podía haber sido peor de lo que fue. O sea, no había una... Si vos me preguntás, no es que había una solución fácil a todo eso. El timing, te diría, el cronograma electoral de lo que fue o el adelanto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires fue un gran problema para todo el timing del proceso de ordenamiento de los pesos que sobraban y los dólares que faltaban al Banco Central. ¿Ok? Porque vos podés resolver lo que se llama flujos, o sea, no pedir más pesos todos los meses porque tenés equilibrio fiscal, pero tenías que resolver el problema heredado, ¿no? Y era un problema tan grande que no lo podías resolver de un día para el otro, como te decía antes, si no hacías un manotazo tipo Plan Bonex, ¿entendés? Y como no lo hiciste, bueno, esa digestión de esos pesos lleva tiempo, ¿ok? Entonces, yo creo que conspiró muy en contra de todo lo que fue el adelantamiento de elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque te adelantó casi 2 meses todo el proceso, ¿no? Y esas LEFIs vencían en julio. Como vos decís, fue un problema adicional a lo que ya había, pero esos pesos ya estaban ahí, existían las LEFIs. O sea, si no canjeaban esas LEFIs por otros bonos, por más encajes, etcétera, etcétera, eso también podría haber ido al dólar, ¿entendés? Acá el problema, más que las LEFIs, es, sí, sobraban pesos que la gente en un contexto de incertidumbre no quería, la gente se dolarizó, ¿ok? Entonces, yo diría, ese es un tema de difícil solución. Así que eso es lo que has dicho. Después, ¿por qué no compró? Porque comprar dólares, la única manera de comprar dólares sin inyectar pesos a la economía es con superávit fiscal. El Tesoro, de hecho, compró 3.000 millones de dólares desde que se salió del cepo. Pero lo hizo de otra manera, no colocando pesos en la economía. Comprar más dólares hubiera sido emitir más pesos, y si la gente no quería esos pesos, hubiera ido contra el dólar, como le pasó a Macri. O sea, cuando vos no tenés cepo, y ese es el arma de doble filo, salir del cepo, que es fundamental para que la economía crezca y para que alguien quiera poner dólares en el país, pero a la vez, obviamente, en un país como Argentina, te expone. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo y va al home banking y pasa pesos a dólares, ¿entendés? Entonces, si vos, el Banco Central, imagínate, hubiera comprado dólares inyectando pesos que la gente no estaba demandando, esos pesos se hubieran ido al dólar de nuevo, con lo cual, así como compró, hubiera vendido, ¿entendés? Entonces, no hay una forma única, fácil, de resolver este desafío. ¿Qué está haciendo el acuerdo con el fondo? Que no es una... A ver, a mí me preocuparía el acuerdo con el fondo y este rescate con Estados Unidos si fuera para financiar gastos, como han sido históricamente los acuerdos con el Fondo Monetario, los salvatajes, o incluso la deuda con Venezuela, que se usó, digamos, para cancelar la deuda con el Fondo Monetario, que usó Néstor Kirchner, ¿no? A una tasa superior, que nadie lo cuenta eso.
pero 16% contra 4%, claro, que la deuda con el FMI, ¿no? Vaya negocio hizo Néstor. Exacto. ¿Qué hizo el Fondo Monetario? Te prestó para que el Tesoro con esa deuda cancelara la deuda que tenía, o parte de la deuda que tenía con el Banco Central, que era la que había usado, el instrumento que había usado. ¿Cuál era el mecanismo? Como nadie del gobierno no podía acceder al mercado de deuda, cada vez que vencía un bono, el kirchnerismo, ¿qué hizo? Le puso un papelito de color, una letra intransferible al Banco Central y le sacó dólares. Le sacó a lo largo de los 4 kirchnerismos casi 90.000 millones de dólares de reservas líquidas. Y después nos preguntamos por qué no hay dólares. Porque si le colocaron un papelito de color, se sacaron esos dólares. Si vos imaginate esto, ¿cómo alguien iba a querer un peso argentino si ese Banco Central cada vez tenía menos dólares y más pesos? Porque además le emitías pesos para financiar el gasto por el déficit. Y le sacabas dólares para pagar la deuda. Lo que hizo el gobierno con el acuerdo con el fondo no fue pedirle plata para gastar y fumársela, como dicen algunos. Está ahí en el Banco Central. ¿Qué hizo el Tesoro? Canceló deuda con el Banco Central y le colocó esos dólares que le dio el Fondo Monetario. El Tesoro está en deuda con el Fondo y ahora el Banco Central cambió y en vez de tener papelito de colores, tiene 13.000 millones de dólares más de reservas líquidas en su activo, ¿ok? Y de los cuales solo usó 1.000 hasta ahora, no usó más. Y la idea es que no, digamos, que no se usen, pues están para respaldar los pesos igualmente. Y en paralelo, el acuerdo con Estados Unidos, ese swap, sería lo mismo que es el swap con China, que es un intercambio de monedas que también son, y muchas veces no es que se usan para fortalecer el balance del Banco Central. Y después hay otra parte que se está negociando, que vamos a ver cómo es el detalle, que tiene que ver con cómo generar reaseguro para que si vence la deuda el año que viene y todavía el riesgo país no es muy alto, es alto, perdón, y no se accede al mercado a una tasa lógica, el gobierno argentino pueda renovar la deuda. ¿Por qué? Porque hasta ahora, desde que asumió este gobierno, tuvo que cancelar cash los vencimientos de deuda del mercado. Eso no lo hace ningún país del mundo. De hecho, la mayoría, como te decía, tienen déficit fiscal. O sea, otro mérito ahí entonces, otro mérito. Claro, y por eso te digo, los dólares no alcanzan para todo. Vos pensás que también tuvieron que comprarle al Banco Central los dólares para cancelar la deuda que vencía. Pero eso sí, no se puede sostener en el tiempo, porque imagínate que tendrías que tener más superávit fiscal para que eso sea sostenible. O sea, imagínate que ya hay conflicto con haber logrado el equilibrio fiscal, porque implica controlar el gasto de una manera fuerte. Y además hay demanda de bajar impuestos. ¿Entendés? Las cuentas no cierran, no hay magia ahí, ¿no? Hay una restricción que se llama restricción presupuestaria. Por eso, lo que sería el acuerdo con el fondo es como un puente para que, mientras el mercado todavía no te cree, porque tenemos un historial terrible, porque está el miedo al kirchnerismo, que lo genera el propio kirchnerismo, Kicillof, después de haber ganado la elección. Perdón, digamos, pero... González dijo, el problema es la deuda es impagable, y esas frases obviamente que conspiran contra que algún bonista quiera renovarte la confianza y comprarte bonos a una tasa baja, ¿no? Me adelantaste la pregunta, que quiero que dejes claro esto, porque además la traslada un oyente. Me dicen, ¿el dólar sube porque el programa económico es malo o por el riesgo a que puedan volver los gobiernos populistas o el kirchnerismo? Vuelvo a decirte, no es que obviamente todos los gobiernos cometen errores, el propio gobierno creo que también reconoció, sobre todo en términos políticos, haber cometido errores, pero más allá de eso, el gran desafío, el gran riesgo que tenemos es que hay una parte grande de la oposición, que es el kirchnerismo y la izquierda, que tienen una mirada totalmente opuesta y que probablemente volverían para atrás, están pensando en el cepo, en cuestionar el tema de la deuda. Cuando no es la deuda, si vos tenés equilibrio fiscal, el tamaño de la deuda no es muy grande, y es un país que además está teniendo un flujo de inversiones que va a ser creciente en sectores que generan dólares, además del agro, que es el gran sector, ¿no? Superavitario desde el punto de vista del comercio exterior, tener la energía, la minería, la economía del conocimiento con estas inversiones de OpenAI, pero muchas otras. Es un país que tiene una enorme posibilidad de generar dólares por la vía del comercio exterior, y ni hablar de que entren inversiones, que eso también es oferta de dólares. La Argentina no tiene un problema de dólares, tampoco tiene un problema de deuda mientras se mantenga el equilibrio fiscal, tiene un problema de historial. Entonces, en la medida que no haya un consenso muy mayoritario de que esto va a mantenerse más allá de los matices, es difícil que en el corto plazo haya una baja fuerte del riesgo país. Por eso hay un puente que tiene que ver con esto de el Tesoro de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que ayude a que Argentina pueda seguir afrontando la deuda, y en la medida que demuestre, que esto también hay que verlo, ¿no? Post elecciones, que efectivamente los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo el año pasado, el gobierno, se pueden sentar y consensuar, por ejemplo, cómo mantener el equilibrio fiscal, pero por ejemplo, imagínate que un sector quiera darle más plata
a la salud o a las universidades, que en vez de plantear una ley que no tiene financiamiento, discuta, bueno, ¿qué otro gasto? Estudiemos qué otro gasto, qué otra propuesta de gasto se puede bajar para mantener el equilibrio fiscal. Fantástico. Esa madurez que tenemos que demostrar los argentinos, la clase política, sobre todo el no kirchnerismo, bueno, creo que es un test que vamos a ver el año que viene. Me gusta esa parte. El programa económico no es sustentable, es sustentable, súper sustentable en la medida que haya confianza. Ningún programa económico, por más bueno que sea, si no genera confianza, y la confianza no depende solo del gobierno, depende de, como te decía, de realmente el compromiso de tomar decisiones y cambiar. Algunas provincias, por ejemplo, están en el camino de desregular, de bajar el gasto, de hacerlo eficiente, de ser más transparentes, de bajar impuestos, y hay otras que no. Entonces, hay que tratar de ver cómo vamos en ese camino. Obviamente ahí hay una enorme responsabilidad del gobierno de cómo de vuelta acelera en ese proceso de diálogo, de consensos, como había pasado el año pasado. Lamentablemente en Argentina, que es que hay un año electoral, las peleas, las disputas políticas generan demasiado ruido, ¿no? Y Argentina ha fracasado tantas veces que eso es lo que genera en los argentinos ese temor, ¿no? Otra vez va a fracasar, ¿no? Otra vez vamos para atrás. La realidad es que esta vez, más allá del problema que estamos teniendo en el corto plazo, ¿no? De la gente asustada, que la economía después de recuperar está más parada, con volatilidad de tasas de interés, etcétera, hay una enorme diferencia con lo que fue, por ejemplo, el 2018. Porque hoy ya hay equilibrio fiscal. En aquel momento, por más que el gobierno de Macri quería ir al equilibrio fiscal, ese gradualismo lo llevó a que todavía tenía déficit antes del pago de intereses, tenía que conseguir financiamiento, no solo para renovar la deuda, para pagar los intereses de la deuda y además para pagar gasto corriente. Además, en ese momento había déficit comercial, todavía Vaca Muerta no estaba recién arrancando, teníamos déficit de energía, o sea, había una cantidad de cuestiones que eran diferentes de las que hay hoy. Y el tipo de cambio a 1.400 con estos precios, no te digo que es altísimo, pero es mucho más cómodo. Y la verdad es que devaluando, como plantean algunos, no vas a resolver el problema, porque ya lo vivimos muchas veces. Claramente el camino del atajo de querer devaluar y estar cerrando la economía y poniendo trabas y cepos, nos llevó donde nos llevó. La economía argentina no crece desde 2011. Se me ocurren, María, mil preguntas ahí, de quiénes están presionando para devaluar o para corregir el tipo de cambio, pero nos hemos quedado sin tiempo. ¿Pensaste alguna vez en ser columnista de radio? Te la dejo picando y te mando un abrazo enorme. Bueno, no sé si terminé convenciéndote. Sí, claro que sí. Por eso te hice el comentario. Es más, si querés dejar un mail así te hago una propuesta, sería genial. Bueno, después le charlamos. Dale, María. Un gusto enorme. Un abrazo grande, impecable, María. Me llenó a goles tal como le pedí y me dio explicaciones muy solventes. Me gusta cuando esto pasa.